Sanando a través de las relaciones. Las relaciones de pareja. Los problemas en las relaciones siempre son proyecciones de los problemas de culpa dentro de cada uno de los individuos envueltos. En lugar de verla adentro, elegimos ver la culpa en el otro. Ninguna relación puede sanarse sin que se preste atención al problema de la culpa. No es necesario que ambas partes elijan hacerlo, pues el perdón es un proceso que ocurre en la mente de uno. Todo lo que se necesita es que uno de los dos pida ayuda para efectuar el cambio. Esto solo puede llevarse a cabo si nos damos cuenta de que la ayuda que se le ofrece a esta pareja en particular es la misma que Dios nos ofrece a nosotros mismos. Nos damos cuenta que si no somos felices, no es debido a nada que ocurre externamente, sino a la interrupción de nuestra relación con Dios. Las personas nos atraen por su capacidad para ser objetos de la proyección de nuestra culpa, la cual el ego trata de esconder. Debido a nuestra identificación con el cuerpo, el sexo puede servir al propósito del ego de reforzar la culpa, pues es un símbolo de nuestro pecado. Este simbolismo viene de Adán y Eva, que después de comer de la fruta prohibida, sintieron vergüenza por su desnudez y corrieron a cubrirse con un taparrabos. El sexo, por ser una actividad corporal, es pura ilusión. Por lo tanto, buscarlo o evitarlo es darle un significado que no tiene. No es ni santo ni profano, es neutral y depende del uso que la mente le dé. Para el ego, el sexo sirve para hacer real al cuerpo y reforzar así la creencia en la separación. Puesto que el ego nos ha hecho caer en la trampa de que los cuerpos pueden unirse, haciéndonos creer que nuestra incompleción, que proviene de nuestra creencia en la separación, puede superarse mediante la unión sexual. También creemos, según lo enseñó Freud, que el sexo libera tensiones. Pero la tensión no proviene del cuerpo, sino que emana del conflicto entre Dios y el ego que radica en nuestras mentes. Al escoger seguir al ego, hemos elegido seguir al especialismo, convirtiendo de esta manera al otro en el objeto que puede satisfacer nuestra necesidad especial. Una vez que hemos elegido al ego y darle suma importancia al cuerpo, si complacemos nuestros apetitos sexuales, nos sentiremos culpables, y si nos abstenemos, nos sentiremos frustrados y resentidos. Esto nos llevará a la represión de la culpa, que yace ahí oculta, bajo una nube de depresión, lista para que la proyectemos. El control de nuestras acciones no nos brinda paz, no cambia los pensamientos de culpa, los cuales se fortalecen a través de la negación de los mismos, lo cual lleva a que se proyecten hacia otro sitio, en otros aspectos de la vida de uno, o sobre otras personas a quienes condenamos por nuestros pensamientos pecaminosos. La culpa en nuestras relaciones especiales se basa siempre en los pensamientos, jamás en las acciones. En su atracción por el sexo, al ego no le importa si uno lo valora o lo evita. Negar los sentimientos sexuales de uno porque se consideren profanos o no espirituales sería otorgarles un poder que no tienen. Al caer en la trampa de negación del ego, nos olvidamos que no podemos abandonar este mundo ilusorio sin corregir primero las ilusiones aquí, donde hemos puesto nuestra creencia. El tiempo del que nos habla un curso de milagros que ahorraremos no se ahorra a través de la negación, sino deshaciendo la culpa en nuestras relaciones. El ego trata de convencernos de que nuestros problemas están en el mundo para que los valoremos o para que los evitemos, logrando su meta, que es que no le prestemos atención a lo que sucede dentro nuestro, para así evitar su corrección. La paz no es posible hasta que esta culpa se libere a través del aprendizaje de nuestras lecciones.
aquí, en esta escuela, poniendo todo en manos de nuestro maestro interno.